Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio al encuentro de corrección del trabajo práctico número 2, que comprendía las unidades 3 y 4. En este caso en particular, hicimos como una excepción y trabajamos también el tema de la aplicación temporal de la ley, porque el profe nos dijo que por ahí en clase habían quedado un poco desorientados. Entonces, para reforzar con ejemplos prácticos, eso que por ahí se ve tan lejano en la teoría, que es la inmediatez, la retroactividad, la ultraactividad, y se les hace toda una mezcla, que es lógico porque como lo vimos en la primera clase, esta materia tiene muchos conceptos que por ahí son abstractos y es difícil hasta que se habitúen al uso de todos esos términos y de cómo están conformadas las relaciones jurídicas, etcétera, hasta que le agarren la mano, puede por ahí complicarse. Y estos temas que dan por supuestas ciertas cuestiones y lo complican con lo que es la aplicación de la ley en el tiempo, bueno, vamos a intentar hoy con Leo, a través de las preguntas que hicimos en el trabajo práctico, y en esta evolución que les vaya quedando claro la diferencia entre cada una de esas formas de aplicar la ley, para que al momento del examen, si les dan casos prácticos o tienen que explicar en qué consiste esa forma de aplicar la ley, no tengan inconvenientes. Vamos a empezar corrigiendo el ejercicio 1, que por ahí era un poco más, si se quiere, teórico, para que vayan manejando también las cuestiones de los conceptos, porque una cosa no quita la otra. Para poder dar solución a los casos prácticos se tienen que manejar los conceptos a la perfección y entenderlos, no repetirlos. Como estudiantes de abogacía, durante muchos años nos enseñaron que había que memorizarse los artículos, que los conceptos son de un modo tajante, y sí, los conceptos tienen eh, palabras que no pueden faltar, términos que tienen que ser los correctos, pero no necesariamente uno a lo largo de toda la carrera y a lo largo después de la vida profesional se va a acordar el concepto tal cual lo decía un artículo, sino que tiene que entender en qué consiste ese instituto del que se está hablando. Entonces, todo lo que nosotros por ahí hacemos de la parte teórica es para que se desmenuce ese concepto o esa terminología por ahí difícil, y realmente ustedes logren comprender y lo que es aprender esos términos o palabras que se están intentando trabajar. Así que bueno, en el ejercicio 1 tenían que indicar la opción correcta, era un tipo multiple choice, que eso se ve mucho en los exámenes de la materia, no sé si los profes ya le han dicho, pero bueno, lo usamos en la pandemia y también en los exámenes escritos. Hay mucho verdadero o falso, mucho multiple choice, por lo menos en los primeros. Entonces, para que ya se vayan habituando a lo que es esa modalidad. ¿Qué es importante en estos casos? La lectura de las consignas. Yo se lo dije cuando terminamos la otra reunión. Lean bien las consignas, porque en los multiple choice ustedes lo único que marcan es una cruz, no hay forma de fundamentar y que nosotros digamos, ¿entendió? No, si ustedes marcaron mal la opción o pusieron verdadero, o pusieron falso, y le erraron, no hay cómo defenderse. Y eso es una respuesta que es así, digamos, nosotros corregimos eh, con una plantilla en la que o es verdadero o es falso. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo les fue con las respuestas. En la A se preguntaba cuál es la regla respecto a las nuevas leyes que se sancionan. Ahí tenían como resaltada la palabra regla, porque bueno, seguramente si leyeron el material se darán cuenta de que se sancionan muchas leyes y hay distintas formas de darle aplicación. Entonces, ¿cuál es la regla? No sé si alguien me quiere decir qué opción marcó como correcta. Profe, en eso yo tuve una duda Sí. porque justamente era la regla, yo entendía que, por ejemplo, el principio de retroactividad, perdón, de aplicación inmediata, se aplicaba, por ejemplo, a las que son de orden público, pero, por ejemplo, a las supletorias no, que se aplica el principio de hiperactividad. Ujú. Entonces ahí me generaba la duda, y como usted dijo que se tenía que marcar una respuesta, yo marqué una, pero aparte de eso hice como una aclaración. No sé Bueno, si en suena el bien. caso de que sea así, por ejemplo, en este caso, que la respuesta vos decís está incompleta,
yo podría poner algo más. Bueno, ¿cuál es la que contiene lo mínimo que vos considerabas correcto? Era de inmediatez, la aplicación, digamos, se aplica. Bueno, pero de las dos opciones que se dieron ahí, ¿cuál marcaste como correcta? Eh, la aplicación no la tengo acá a mano. Porque ahí lo que, digamos, yo te entiendo lo que vos decís y es verdad, la regla es la inmediatez, pero para que ustedes, porque es fácil decir inmediatez, pero bueno, ¿qué es la inmediatez? Es regir las situaciones y relaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a su entrada en vigencia. Después podemos adicionarle otras cosas, pero la regla es esa. Después se empieza a complicar, porque después vos tenés, según las normas imperativas, según la norma supletoria y otras opciones, pero la regla es a las situaciones y relaciones jurídicas que nacen con posterioridad a la entrada en vigencia. Ahí Ignacio levantó la mano. Sí, no sé si me escucha. Sí, sí. Perfecto. Al momento de hacer el trabajo a mí me surgió la misma duda que el compañero, pero justamente lo que me ayudó mucho fue la palabra regla resaltada, porque automáticamente me puse a pensar que en primer lugar el profesor había dicho que este, el principio general es justamente el principio de inmediatez, y por otro lado que también a priori ninguna ley puede ser retroactiva a menos que así lo sancione la misma ley o a menos que así se aclare. En Claro. función de eso, si bien por un lado se puede considerar ambiguo o no concluyente o no concreto, pero al tener regla resaltado fue como que lo que hace la diferencia. Sí, es que esa es la idea. Profe, Un segundito, digo esto y ya le doy la palabra. La idea de resaltar las palabras fue justamente porque ustedes en el examen no las van a tener resaltadas. Y quizás regla es una palabra más entre todas las otras, y se pierde, y se confunden en la respuesta, o dicen, ay, pero esta no es la respuesta, y empiezan a dudar, y ya ahí te ponen nervioso, y entonces, la idea es que ustedes vean la importancia de las consignas, porque eso es lo que Flor, les va a... Sí, le hago una pequeña aclaración antes que hable antes de darle la palabra a la alumna, para que tengan en cuenta los chicos, más que nada de cara a los parciales y a los exámenes. Cuando nosotros redactamos los enunciados en los parciales, sobre todo en los escritos, siempre tienen que tomar como referencia que estamos hablando en general. Es decir, eh, en el mundo del derecho siempre hay excepciones y siempre hay terminología específica que si uno se pone a hilar fino en el enunciado, siempre puede llegar a tener dos o tres enfoques distintos y resoluciones distintas a ese enunciado. ¿Por qué? Porque hay supuestos específicos, porque hay excepciones en la mayoría de las disposiciones legales. Entonces lo que nosotros siempre buscamos es el estándar básico, el estándar general. Más que nada para que al momento de dar una respuesta, si tienen esa duda, se pongan a pensar en la mayoría de las situaciones jurídicas y no en las excepciones. sí, salvo que se pregunte cuáles son las excepciones, digamos, pero en Por este eso, caso, la opción que más se ajustaba a lo preguntado, sí, después le podemos hacer un montón de consideraciones. Si fuera una pregunta de desarrollo, se agregaría todo lo que dijeron antes. ¿Por qué no es la opción 2? Porque la opción 2 ahí es donde entramos en lo que habían mencionado antes de si la ley es imperativa y supletoria, y eso a ustedes no se los da la consigna. La consigna no dice, bueno, es imperativa y también se va a aplicar a las situaciones que se encuentran en curso de ejecución. Entonces ahí está la diferencia, no sería una regla. Ya después empezamos a entrar más fino en otras cuestiones. En principio todas las leyes es de acá al futuro. Lo que se genere, se produzca, se celebre a partir de hoy, que entra en vigencia la norma. Después hay que ver qué es lo que dice la ley respecto a qué pasa con las situaciones en curso. Hay distintas doctrinas, pero tenemos, digamos, es como dice Leo, ya es empezar a hilar más fino. En este caso que se les preguntaba solo la regla, tenían que marcar la opción que dice rige las situaciones y relaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a su entrada en vigencia. Esa es la regla.
No sé si queda claro o si les da confusión, pero la idea de marcar regla era justamente Profe. para que se circunscriba a eso, sí. Sí, disculpe, yo le quería preguntar porque yo en lo que es principio de inmediatez Sí. tenía que, bueno, que las leyes desde que entran en vigencia o desde que son obligatorias rigen hacia las relaciones y situaciones jurídicas que nazcan con posterioridad, pero también a las que están en curso, a las que se están haciendo. O sea, la gente se tiene que adaptar a las leyes nuevas que surgen. ¿No es así? No, Pues si pero no, no estudia mal. eso va a depender si es una ley imperativa o una ley supletoria, y eso la consigna no te lo dice. Entonces acá está teniendo en cuenta solamente las leyes imperativas. No lo dice, dice el principio, porque después vos tenés que tener en cuenta esto de, se va a aplicar a las leyes en curso de ejecución. Eso sí es imperativa, pero si es supletoria, es un acuerdo que han realizado las partes, yo no tengo por qué ajustarme si esa ley no es de orden público y no es imperativa. Bueno, Ahora vamos a ir viéndolo con los casos, se va por ahí a entender un poco más. No está mal la definición que vos tenés, pero sí estamos hablando de un tipo de norma, que no es la totalidad. Si fuera una ley supletoria, solo va a tener efectos para el futuro, no las relaciones en curso de ejecución que utilizaron otra ley supletoria, por ejemplo. bueno, gracias, Veámoslo, profe. veámoslo, por ejemplo, con la ley de alquileres. La ley de alquileres fue una ley que empezó a tener vigencia, ese fue un ejemplo que lo vimos en el trabajo pasado. Bueno, ¿a qué contratos se aplicó esa ley? A los contratos que se celebraron después de su sanción. Yo que tenía un contrato previo, a mí no se me aplicaron las disposiciones de esa norma. Yo, por ejemplo, no tengo el ajuste anual. Si yo tenía pactado que los aumentos eran semestrales, sigo con eso hasta que se me termine el contrato. Pero bueno, lo vamos a ver después bien, en los casos prácticos por ahí va a quedar un poco más claro, pero sí entiendan que la definición de inmediatez es aplicar con efectos futuros, a partir de la entrada en vigencia de la norma. Igualmente después otras preguntas por ahí hacen también a las distintas corrientes. ¿Se podría decir siempre sancionar nuevas leyes aplicables a relaciones o situaciones jurídicas? Perdón, ¿se podría siempre sancionar nuevas leyes aplicables a relaciones o situaciones jurídicas constituidas? Ahí no sé qué opción marcaron. Flavia. Me costó un montón resolverla, pero yo puse que no, que afectaría la seguridad social. ¿Por qué te costó, Flavia? Porque no la entendí bien, porque Ah. yo pensaba relaciones de situaciones jurídicas constituidas. O sea, yo me decía, si esto me lo preguntan en el examen me muero. No. A ver, Y los eso trabajos prácticos los elaboramos Leo y yo, si bien nosotros después también brindamos preguntas para los exámenes, por ahí los profesores tienen otra forma de redactar, pero digo, la idea era que con esta pregunta pudieran entender esto. Alguien que me diga qué es lo que entienden por seguridad jurídica. Eso, exactamente, porque yo no lo encontré, o sea, si bien tenía el manual al lado, o sea, tenía Sí, los sí. libros y todo, pero como que me costaba entenderlo, así que si alguien lo entendió o marcó otra cosa, por favor que explique. No, a ver, si yo te digo seguridad jurídica, ¿qué se te viene a la cabeza? Y la seguridad jurídica, pienso yo que, no sé, que no viole las otras leyes o Si las yo te otras digo, normas. bueno, eso es en parte, pero, por ejemplo, hace a la seguridad jurídica el que yo, al momento de celebrar un contrato, sepa qué norma voy a aplicar si tengo algún problema. Si yo celebro un contrato y, no sé, digo, bueno, yo te vendo este campo y nos comprometemos a que vos me lo pagues en 24 cuotas, y dispongo la forma en la que me lo va a pagar. Si yo no sé, si no me viene alguien y me cambia una ley a los 6 meses y me afecta la forma de pago, ¿quién va a celebrar un negocio jurídico así? Nadie. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te otorga seguridad jurídica? La certeza de saber qué ley te va a aplicar. Hay uno de los autores, no sé bien, no sé si lo encontraré rápido, pero que usaba muy bien el término de seguridad jurídica, que decía, es importante
para todas las personas, para quien celebra un negocio, o sea, para el acreedor, porque sabe cómo le van a pagar, para el deudor, porque sabe a qué está comprometido y sabe que nadie le va a venir a exigir otra cosa que no sea a lo que se comprometió. Y para toda la sociedad, porque genera una tranquilidad también, el decir, bueno, estamos aplicando estas normas. No creo que lo encuentre muy rápido, porque tengo varios textos de varios autores, pero después si lo encuentro, se los paso, porque está bueno para que vean qué es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es eso, es lo que siempre se habla cuando se dice, no podemos tener un país que cambia la ley de alquileres cada 2 años, porque genera mucha incertidumbre, eso, la incertidumbre que generan, por lo menos por la idiosincrasia que tiene nuestro país. Inflación, vos si no sabés cuánto te van a pagar, y te agarra ese miedo de quedarte sin nada, y lo primero que pasa en este país es que suben los precios, porque todos quieren atajarse de lo que puede llegar a pasar. Y eso hace que haya inflación en los precios de los inmuebles, inflación en los precios de los alquileres, o aumento, digamos, aumentos en los precios de los productos, de los servicios, etc. Y eso que te trae inflación, digamos, porque todo tiene que ver con todo, digamos. Nosotros tenemos que entender que la seguridad jurídica es la certeza de cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico y de que los actos que nosotros celebramos van a estar resguardados por los acuerdos a los cuales nosotros llegamos, y que si mañana me sancionan una ley y disponen que es retroactiva, tienen un límite. No me pueden venir mañana a decir, no, porque vos vendiste aquel campo y lo vendiste en dólares y ahora ya no se puede vender en dólares, me van a tener que devolver esos dólares. Y vos decís, pero escuchame, me los gasté, me fui de viaje, no sé. Entonces, hay límites. Esos límites son los que necesita la seguridad jurídica. Entonces, cuando se pregunta, ¿se podría siempre sancionar nuevas leyes aplicables a relaciones o situaciones jurídicas constituidas? No, o sea, si nosotros todo el tiempo estuviéramos sancionando leyes retroactivas, esto sería un caos. ¿Por qué no? Claro, la tomé como esa, como decía, se podría sancionar siempre nueva ley aplicable a relaciones, situaciones jurídicas constituidas, o sea, que ya están constituidas, sería como ir para atrás retroactivamente. Entonces yo la analicé por ese lado, Sí, sí. pero también cuestioné mucho qué era la seguridad jurídica, o sea, tampoco, te voy a ser sincera, tampoco lo googleé, porque capaz que si hubiese googleado un poco encontraba más información. No, está pero bien. La razoné por ese lado. Porque por ahí, a ver, nosotros damos por hecho de que por ahí hay concepto, a ver, seguridad jurídica es un concepto tan importante como derecho. Tienen que aprenderlo en algún momento de la carrera, digamos, yo no sé bien qué materia se los va a dar, pero en esta es importante, y sobre todo en la aplicación temporal de la ley, porque el tener certeza de cómo se aplican las leyes hace a la seguridad jurídica. En su momento ustedes saben que el Código Civil y Comercial de la Nación Nuevo ya estaba sancionado y se postergó la aplicación porque no estaban dadas las condiciones sociales para garantizar esta seguridad jurídica. O sea, que es un concepto que se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque hace a la vida cotidiana de las personas. Si nosotros no tenemos certeza, la gente que pasa no celebra acuerdo, nosotros como abogados y abogadas nos quedamos sin trabajo. Entonces, es algo que es importante que lo sepan. Yo no sé si lo que le pasó a Flavia le pasó al resto también. Claro, como nunca habíamos dado en sí el concepto de seguridad jurídica, tipo, también lo vi por ese lado, pero obvio, como que también me costó, o sea, te juro que en cada una era sentarse a pensarla, porque literal no sabía para qué la iba a arrancar. Bueno, Porque pero a todo ver. tiene un doble punto de vista, como pasó con la anterior. En la Ujú. anterior, por ejemplo, el profe había dicho, sí, con las que rijan, con las que surjan con posterioridad y con las anteriores. Entonces ahora no, resulta que ahora no. Entonces así, todo así cambia. ¿Me Igual entendés? Pero fíjense que es bueno. lo mismo que dijo Ignacio hoy. Ustedes acá tienen una palabra resaltada que es siempre, que es como si todo el tiempo sancionáramos leyes con efectos retroactivos. ¿Podríamos vivir así? No, claramente no. Pero digamos, hagan hincapié en esto, porque yo creo que las confusiones por ahí vienen más por el lado de la lectura de la consigna. No quiero decir que no es importante, obvio, que ustedes no hayan escuchado ese término antes, pero sí que tengan en cuenta esto, porque nosotros planteamos, a ver, para hacer es un juego esto, por eso planteamos consignas que por ahí a ustedes los hagan pensar un poquito más. Pues si yo les doy una pregunta que ustedes la encuentran textual en el libro, no la piensan, no la razonan, no les lleva a hacer estas preguntas de qué es la seguridad jurídica y preguntarse y leer 3 veces, buscar a ver si no lo encuentro en otro autor.
Esa es la idea de estos trabajos prácticos, porque si nosotros preguntamos lo mismo que da el profesor en clase, es muy simple, no estaríamos cumpliendo nuestro rol docente, ustedes no estarían aprendiendo, porque es un conocimiento que hoy entienden y que mañana se les fue de la cabeza. Probablemente esto que nosotros hoy estamos dando, y les quede, y cuando capaz en otra materia den seguridad jurídica se van a acordar de que tuvieron que pensarlo en fundamentos de derecho privado porque no la conocían. Entonces, la idea de estos trabajos es esa, que les cueste, que tengan que buscar, que tengan que pensar, que los desafíe. Pero bueno, también si nadie entendió y capaz que nosotros también podemos errarle y hacer consignas que por ahí sean confusas, también nosotros somos humanos y podemos, digamos, confundirnos. Bueno, después la otra era, la doctrina de los derechos adquiridos afirma que, y tenían que elegir una opción. No sé quién quiere decir qué opción marcaron. ¿Nadie se anima? Leo, ¿qué La marcas, primera, Leo? una ley es retroactiva cuando no afecta derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior. Bien, perfecto. Bueno, esa era la doctrina porque a ver, nosotros tenemos distintas formas de aplicar las normas, y como en todo el derecho hay diferentes corrientes, diferentes doctrinas. La doctrina de los derechos adquiridos tenía su forma de entender cómo una ley es retroactiva. ¿Cuándo una ley es retroactiva? Si afecta a derechos ya adquiridos con la ley anterior. Esa doctrina ¿por qué es importante esta pregunta acá? Porque esa doctrina es la que se abandonó con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Hoy en día consideramos que las leyes son retroactivas cuando afectan derechos amparados por las garantías constitucionales, o sea, ese es el límite. Antes eran los derechos adquiridos, o sea, a mí una ley retroactiva no me podía afectar mi derecho ya adquirido con la ley anterior. Hoy, la ley retroactiva no me puede afectar mis derechos tutelados constitucionalmente. Entonces, ahí es la importancia del tema de los derechos adquiridos. Para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que está en el artículo 7. Profe, disculpe, respecto a eso, yo había considerado como que si no afectaba ningún derecho, no había retroactividad, porque, o sea, la retroactividad se trata justamente de como que afectar lo que vos adquiriste en relaciones anteriores, lo había visto por ese lado, pero me parecía raro también, así que no sé, también se me presentó una ambigüedad, o sea, y así con todo, y ahora estoy colapsada. Bueno, pero la sé qué me idea podías es que no decir se para vayan con más orientarme. dudas. No, sí, me voy. No, bueno, si llegan a quedar con muchas más dudas, le daremos más material para que justamente no, y bueno, y en la clase de consulta lo volvemos a ver, digamos, la idea era de acá que no salgan con más dudas, pero a ver. A mí me pasó lo mismo que la compañera, o sea, lo pensé igual que la compañera. Marqué mal Pero Pero igual, para mí, o sea, sinceramente, esto me ayuda un montón de exponer en común, porque sé, o sea, como vos explicás, me encanta porque realmente me saca un montón de dudas. Lo que uno viene pensando, que lo analizaba de una manera, exponiendo acá es como que se te abre un poco más la cabeza, por así decirlo. Así que está bien, no se sientan mal, no elaboraron mal para mí. La pregunta somos nosotros. no, igual a ver, me preocupa en esta, porque esta es muy básica, o sea, esta es muy... ¿Qué dice esa doctrina? No es, digamos, no hay lugar a confusiones. Después esta interpretación que yo les estoy dando de que se dejó de lado en el Código Civil y Comercial, todo eso es algo que lo agrego yo. Pero digamos, ustedes en este caso tenían que buscar en el manual a ver qué dice la doctrina de los derechos adquiridos. Y la doctrina de los derechos adquiridos es muy clara con qué es lo que entienden. Y dice que una ley es retroactiva cuando afecta derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior. Para ellos es retroactiva si vos tocás los derechos que hay gente que ya adquirió con otra ley previa, eso es retroactivo. Eso decía la doctrina de los derechos adquiridos. O sea, la opción, ¿cuál había que marcar? ¿La opción 1 o la opción 2? La opción 2, la de abajo. No, marqué bien entonces, claro. Porque hay una sola palabra que dice no y no afecta la otra. Es que nuestros verdaderos falsos son así. La diferencia es una palabra. Por eso siempre tienen que leer bien la consigna y leer bien las opciones. Marqué bien.
Pensé que había marcado bien. No, 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 por voy eso. bien. Pero la idea es que igual Profe. entiendan qué es lo que, a lo que iba la doctrina, ¿no? ¿Quién iba a hablar? ¿Alejo? Sí, yo le quería preguntar. Yo marqué, digamos, como que no podía, porque me entró la duda, porque en el artículo 7 decía derechos amparados por la Constitución. Bueno, Entonces hice la aclaración ahí, en ese momento. está bien, porque esa es la aclaración que yo hice después. Pero fíjate que la pregunta te preguntaba de la doctrina de los derechos adquiridos. Si yo te dijera, si la pregunta en vez de decir qué dice la doctrina de los derechos adquiridos, dice qué dice el artículo 7 del Código Civil y Comercial, tendría lugar lo que vos me decís. Pero nosotros acá lo que estábamos preguntando es para que ustedes tengan noción también de que había otra doctrina antes. Y antes la aplicación de la ley retroactivamente tenía otros límites que se cambiaron con el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Me explico? Sí, No está mal lo que vos pusiste, pero sí a lo que era preguntado, lo de los límites constitucionales no vendría al caso. Si fuera una pregunta de desarrollo y yo te pregunto, ¿qué dice la doctrina de los derechos adquiridos? Lo único que tenés que decir es que es cuando afecta derechos adquiridos, que se considera para esa doctrina que una ley es retroactiva cuando afecta derechos adquiridos por la legislación anterior. Si yo te pregunto en una pregunta de desarrollo, actualmente, ¿qué doctrina se aplica para el entendimiento de la retroactividad de las leyes? O ahí sí me podés decir, desde 2015 con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, el límite es los derechos amparados constitucionalmente. Luna pregunta cuál es entonces la opción, es la de abajo. Una ley es retroactiva cuando afecta derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior. Estamos, profe, gracias. Bueno, seguimos, porque no entramos a la parte más difícil, digamos. Esto era opciones, pero bueno, cuando se corte nos encontramos en la otra reunión. Igual yo les aviso cuando me tire que falta un minuto. Bueno, hay otra doctrina, la doctrina de los hechos cumplidos o consumados. Afirma que la ley debe regir los hechos que se cumplen en el momento en que se encuentra en vigencia. Ante efectos de una relación jurídica que se prolonguen en el tiempo, ¿se aplicará la nueva ley? ¿O ambas respuestas son correctas? ¿Qué marcaron? Porque ahí estamos hablando de otra doctrina. Tenemos la de los derechos adquiridos, tenemos la doctrina de los hechos cumplidos. ¿Qué decía la de los hechos cumplidos? O no sé qué marcaron, como para que me digan. Profe, yo marqué la ley debe regir los hechos que se cumplen en el momento en que se encuentra en vigencia. No sé si está bien o está mal. Sí, y por qué no, que también se aplica a los efectos de una relación que se prolongan en el tiempo, digamos, a las que están en curso de ejecución. Y porque ya dice consumados, cumplidos, hechos cumplidos o consumados. Claro, pero esa doctrina, por ejemplo, es la que, en este caso, la respuesta era ambas respuestas son correctas, porque considera que ambas cosas, que la ley se va a aplicar a ambas situaciones, tanto a los que se cumplen en el momento en el que se encuentran en vigencia, sería a futuro, digamos, mientras la ley está vigente, los que se van cumpliendo, y también a todas aquellas relaciones que ya se vienen cumpliendo y van a seguir teniendo efecto en el futuro. En este caso ambas respuestas son correctas, pero bueno, no vamos a entrar en debate porque era una cuestión de mirar lo que decía el material, era muy textual estas preguntas. Y por ahí sí ni hablaron de esas doctrinas en clase, no quiero confundir porque por ahí son doctrinas que ya no se están aplicando hoy en día. Entonces la idea era como para que ustedes entiendan también de dónde venimos, porque no es que siempre fue que se aplicó el tema de los derechos amparados constitucionalmente. Bueno, vamos ahora a la E. ¿Una nueva ley puede tener efecto retroactivo si ella misma lo dispone? Sí. Yo ¿Ella o el legislador? Bien. Bien, bien.
Marcaron sí. ¿Alguien que haya marcado no? Bueno, esa era facilísima. Ahora, vamos a arrancar acá ahora un poquito con los casos. Nos encontramos ante un juicio de desalojo en trámite, que se inició con el régimen legal anterior, o sea, lo que era el Código Civil. Ante la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿qué legislación aplicarías para dictar la sentencia? O sea, esto fue algo que ocurrió. Los jueces jueces y juezas tenían casos en curso y de repente cambia el código. La legislación actual. La legislación de 2015, actual. Bien, la legislación actual. Porque es la que está vigente al momento de la sentencia, ¿no? En este caso, porque bueno, la cuestión del desalojo es algo de orden público y se modifica, digamos, si se modifican los plazos o lo que sea, se tenía que ajustar la legislación. Entonces, por eso sería que se aplica el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Alguien marcó la otra respuesta? No, marqué la misma que el compañero. Bien. A ver, para darles un ejemplo y empezar con el tema de la aplicación temporal de la ley y lo que son las leyes supletorias. Si una persona hubiera tenido un contrato celebrado con otra en el que disponía que, no sé, si esa persona que alquilaba el inmueble tenía un perro, eso era causal de desalojo y ese contrato es previo, si se sanciona el código y plantea otra cosa, bueno, yo me tengo que remitir a lo que las partes celebraron. Ellos dispusieron otra cosa, acordaron otra cosa. Y esto hace a la seguridad jurídica. Porque si yo en su momento, cuando celebré un contrato, no quería que nadie venga con perros a mi departamento, ¿por qué después que se cambia la ley yo no puedo seguir con aquello que yo celebré? Que esa persona lo supo cuando firmó. ¿Entienden la diferencia de lo de la voluntad de las partes, cuando algo es de orden público o imperativo? Pero usted habla de que todas las leyes, digamos, todas las voluntades que prevalecen son supletorias, no de orden público. Por eso, pero bueno, en este caso, como para que entiendan la diferencia, en este caso porque hablamos de un desalojo y el caso no especifica nada más, pero tranquilamente podría ser que era un contrato que disponía otra cosa y bueno, el código no lo afectó. ¿Por qué? Porque eran cuestiones supletorias que las partes habían acordado. Bueno, te solicitan que constituyas una cooperativa. Iniciaste el trámite y antes de que lo concluyas entra en vigencia una nueva legislación que exige más requisitos. ¿Debés cumplir con los nuevos requisitos? Sí. Sí. ¿Alguien puso no? Sí, yo puse que sí. Ah, no, y digo, ¿y alguien puso no? Bueno, nadie puso no. Era así. Muy bien. En el año 2000 entró en vigencia una nueva ley de alquileres que prohíbe los aumentos semestrales de alquiler. Sí. Un contrato que se celebra en 2021, ¿puede prever un aumento a los 3 meses? No. No. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué motivo? A ver, vamos a complicarla. Porque la ley es de orden público. Bien. Además porque la nueva ley de alquileres dice que tiene que ser de 2 a 3 años el contrato y los aumentos son en ese tiempo. Claro, ¿y por qué? Porque es una ley de aplicación inmediata a las relaciones que se constituyen a futuro. Si la ley es de 2020 y el contrato se celebra en 2021, no puede ese contrato que se celebra en 2021 ignorar esa ley. Bueno, se va a cortar esta reunión. Perdón. Sería que no por el principio de inmediatez. Exacto, muy bien. Si tuvieran que fundamentarla sería eso. Se va a cortar esta reunión, yo ahora suspendo la grabación y nos encontramos en el otro link. ¿Les parece? Dale.